justo cuando la mejor amiga de mi madre llamó a la puerta de mi habitación con el rostro sonrojado. La empujé directamente a la habitación de mi enemiga. Todo porque en mi vida pasada me había enamorado de ella. Cuando estaba borracha, me arrastró a su habitación. Tras ser descubiertos al día siguiente, no tuvo más remedio que casarse conmigo. El día de nuestra boda, su novio de toda la vida, Liam Donovan, estaba tan desconsolado que, trágicamente, fue atropellado por un coche que perdió el control. Antes de morir, su novio le envió a Chloe un último mensaje de texto. Chloe, estemos juntos en la otra vida. Chloe se quedó mirando el mensaje y guardó silencio toda la noche. Después de sobrellevar con serenidad el funeral de Liam, se casó conmigo. Mientras agonizaba en la mesa de operaciones, oí a la doctora llamarla. Su voz al otro lado de la línea era tan fría como siempre. ¿Está muerto? No me llames hasta que lo esté. En ese instante, por fin lo comprendí. Me odiaba. Odiaba que yo hubiera sido su cura voluntaria y odiaba que mis acciones hubieran provocado indirectamente la muerte de Liam. En el momento en que morí en esa mesa de operaciones, mi vida pasó ante mis ojos como un relámpago. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en aquella fiesta de cóctel de hacía años. Chloe ya estaba aturdida. Sus labios rojos y brillantes se entreabrieron, dejando escapar un suave gemido de vez en cuando. El peso que sentía en el brazo me hizo darme cuenta de que había renacido. Sin dudarlo un instante, saqué el móvil del bolsillo y marqué el número de Liam. 10 minutos después, Liam llegó corriendo. Rápidamente le agarré la mano y le dije, sé que le gustas, y tú también le gustas. Está borracha y te necesita. Liam se había mostrado escéptico al recibir la llamada, y ahora, al oír mis palabras, su expresión se complicó, como si temiera una trampa. Ethan, ¿qué demonios estás tramando? Creía que estabas enamorado de Chloe. Está borracha, y en vez de aprovechar la oportunidad para acercarte, me llamas y me dices que quieres presentarnos. Al oír esto, no pude evitar reírme con amargura de mí mismo. Antes creía que, con suficiente esfuerzo, podría superar la diferencia de edad y estatus. Pero ahora veo que, si no me ama, ningún esfuerzo me llevará a otra cosa que no sea una vida de sufrimiento. Negué con la cabeza. Ya no la amo. Nunca la volveré a amar. Justo cuando terminé de hablar, un gemido ahogado provino de la habitación. Parecía que no iba a aguantar mucho más. Si no entras ahora, será demasiado tarde. Liam siguió mi mirada hacia la habitación. Un fugaz atisbo de duda cruzó su rostro antes de que apretara los dientes, aparentemente convencido. ¿Entonces qué haces todavía aquí? ¿Piensas escuchar a escondidas? Me tensé un instante y luego me aparté para dejarlo entrar. En cuanto la mano de Liam tocó la cara de Chloe, cerré la puerta sin pensarlo 2 veces. Unos gemidos ahogados empezaron a filtrarse tras la gruesa puerta, cada sonido era como un mazazo que me destrozaba el corazón. Aturdida, volví a mi habitación. Esa noche, los dos de la habitación contigua se entregaron a sus deseos, mientras yo permanecía despierta hasta el amanecer. Al amanecer, mi madre me llamó. Ethan, ¿te gustaría venir a vivir conmigo a Londres? Hace unos años, cuando la corporación Hayes planeó su expansión internacional, mi madre se mudó sola a Londres. Preocupada por no poder cuidarme, me dejó al cuidado de su íntima amiga, Chloe Sterling. Llevaba años viviendo con ella. Más tarde, me enamoré de Chloe. Así que, incluso después de que las operaciones de la empresa en Londres se estabilizaran, rechacé las repetidas ofertas de mi madre para que me uniera a ella. Ahora que Chloe y Liam por fin estaban juntos, era hora de que me fuera y empezara mi propia vida. Con ese pensamiento, respiré hondo. Mamá, iré a Londres. Mi madre pareció sorprendida por mi repentino acuerdo, y su voz se llenó de emoción. Hijo, por fin lo has entendido. Te dije hace mucho que Chloe no era la adecuada para ti. Estabas demasiado obsesionada y nunca iba a funcionar. No tiene nada de malo querer enamorarse, pero tienes que encontrar a la persona adecuada. Te encontré un prometido, alguien de tu edad. Cuando llegues a Londres, pasa tiempo con ella. Estoy segura de que se complementan a la perfección. Sus palabras hicieron que mis ojos, ya hinchados, volvieran a llenarse de lágrimas.
En mi vida pasada, mi madre me dio el mismo consejo, pero no le hice caso y terminé desperdiciando mi vida. Clavé las uñas en la palma de la mano y forcé una sonrisa. Mamá, haré lo que me digas. Voy a empezar los trámites de inmigración enseguida. Después de colgar, me sequé rápidamente las lágrimas, agarré mis documentos y me preparé para irme. Pero en cuanto abrí la puerta, me topé con ella. El grupo de moretones recientes en el cuello de Chloe quedó a la vista sin previo aviso. Sabía que debían ser de origen íntimo, pero ver la prueba me hizo apartar la mirada en silencio. Chloe notó mi leve movimiento y, al ver mis ojos enrojecidos, enseguida ató cabos. Su tono se volvió frío, cargado de acusación. Ethan, te guste o no, Liam y yo estamos juntos. Me voy a casar con él. Mientras vivas aquí, lo respetarás. Y no vuelvas a decirme esas tonterías. Bajé la mirada y respondí con calma, lo entiendo, señora Sterling. El nombre, señorita Sterling, hizo que Chloe se estremeciera. Me miró fijamente durante un largo rato. No recordaba la última vez que la había llamado así. Cuando me mudé con ella, siempre la llamaba tía Chloe. Pero después de enamorarme de ella, empecé a llamarla por su nombre y me negué a volver a llamarla tía. Ella frunció el ceño. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de un hombre a sus espaldas rompió el tenso silencio. Chloe, traje mis maletas. ¿Cuál es mi habitación? Chloe reaccionó y caminó con suavidad hacia Liam. Te encanta el sol, y la habitación de Ethan da al sur. Recibe la mejor luz. Haré que se mude a la habitación de invitados, y te la puedes quedar. Los ojos de Liam brillaron con triunfo, pero fingió reticencia. Oh, no podría. Al fin y al cabo, soy el invitado. Será mejor que me quede en la habitación de invitados. Acto seguido, hizo un gesto exagerado para darse la vuelta y bajar las escaleras. En ese instante, Chloe le agarró la mano. Vas a ser mi marido, el hombre de esta casa. ¿Cómo podrías quedarte en una habitación de invitados? Pero Ethan lleva tanto tiempo en esa habitación. ¿No le resultará difícil mudarse con tan poco tiempo de aviso? Al oír esto, Chloe me miró. ¿A qué tiene que acostumbrarse? Tendrá que acostumbrarse a que yo esté casada, a que haya un hombre en esta casa y a que solo sea un invitado. Mis pestañas aletearon mientras una sonrisa amarga se dibujaba en mis labios. ¿Un invitado? Sí, tenía razón. Yo solo era una invitada. Forcé una sonrisa. Empacaré mis cosas y me mudaré a la habitación de invitados ahora mismo. No importaba. Pronto me iría con mi madre y jamás volvería a pisar este lugar. De ahora en adelante, esta sería la casa de Chloe y Liam. Durante los siguientes días, estuve en la embajada haciendo papeleo, saliendo temprano y llegando tarde a casa a propósito para evitar a Chloe. Pero por mucho que intentara evitarlos, no podía dejar de ver lo mucho que Chloe mimaba a Liam. Cuando Liam tenía poco apetito, contrataba a varios chefs famosos para que le cocinaran en casa. Cuando él se sintió mal, ella canceló un contrato multimillonario para quedarse a su lado. Cuando él mencionó casualmente un reloj que le gustaba, ella se lo hizo llegar en 10 minutos. Observé todo esto en silencio, sin emitir un solo sonido. Mientras esperaba a que procesaran mi visa, empecé a empacar mis cosas. Primero empaqué las maletas y luego metí en una caja todas las cartas de amor y los dibujos que le había hecho a Chloe, con la intención de tirarlos. Justo cuando llegué a la puerta, me encontré con Chloe que volvía con el postre para Liam. Fingí no verla e intenté pasar a su lado sin mirarla. Pero me agarró de la muñeca. ¿Me has estado evitando? Pregunté frunciendo el ceño. No. Se acercó, estudiando mi mirada evasiva. Sales temprano y vuelves tarde. Pasas a mi lado sin decir una palabra. Si eso no es evitarme, ¿qué lo es? ¿Por qué? ¿Es porque estoy con Liam? Negué rápidamente con la cabeza. No. Señorita Sterling, me alegra mucho que pueda estar con la persona que ama. Les deseo lo mejor a ambos. Y no se preocupe, ahora entiendo que usted nunca podría amarme, así que he dejado de amarla. Lo dije como un simple hecho, pero el rostro de Chloe se ensombreció, como si mis palabras fueran un insulto personal.
Después de confesarle mi amor una y otra vez, solo para ser rechazada siempre. ¿Ahora simplemente le decía que ya no la amaba? Así que, después de confesarme y ser rechazada, después de insistirme y ser rechazada, ¿has decidido probar una nueva táctica? ¿Esta es tu forma de llamar mi atención? Me miró fijamente mientras hablaba, su expresión vaciló por un segundo antes de endurecerse de nuevo, como si mi reacción solo confirmara sus sospechas. Se acercó a mí, sus ojos se posaron en la caja que llevaba en brazos, su voz se volvió más fría. ¿Dices que ya no me amas? ¿Y qué son estas cosas? ¿Cartas de amor? ¿Todos esos dibujos que hiciste de mí a escondidas? Después de perseguirme sin descanso durante años, ¿esperas que crea que dejaste de amarme de la noche a la mañana? Ethan, ¿no te das cuenta de lo ridículo que suenas? La miré en silencio, como no iba a darme cuenta de lo absurdo que sonaba. Al fin y al cabo, si gritas que viene el lobo suficientes veces, nadie te creerá. Pero por ridículo que sonara, era la verdad. Te amé durante mucho tiempo, pero nunca me corresponderás. Así que me di por vencida. Con eso delante de ella, vacié la caja en el suelo y empecé a hacer trizas cada carta y cada dibujo. Mientras los trozos de papel revoloteaban a nuestro alrededor como nieve, vi cómo su expresión, lejos de ser de alivio, se ensombrecía aún más. Justo cuando creía estar equivocada, su voz gélida resonó en el aire. Sigue fingiendo, recuerda esto, Ethan. No importa a qué juegues, la única persona a la que amaré jamás es Liam. Después de ese día, Chloe y yo no volvimos a dirigirnos la palabra. Yo ya no tenía nada que decir, y ella, convencida de que me hacía la difícil, no quería saber nada de mí. Este punto muerto se mantuvo hasta la cena anual de la familia Sterling. En las cenas familiares anteriores, siempre había sido el centro de atención, la consentida de los padres de Chloe. Todo el clan Sterling se arremolinaba a mi alrededor, y Chloe siempre tenía que rescatarme de sus interminables preguntas. Pero ahora toda su atención estaba puesta en Liam. Al fin y al cabo, él era el futuro cabeza de familia. Yo solo era un invitado. Sabían quién importaba y quién no. En una sola mañana, comprendí lo mucho que los Sterling valoraban a Liam. En cuanto entró, la señora Sterling le entregó el anillo de sello de la familia, una joya familiar que jamás había visto en mi vida anterior. Al empezar la cena, la familia enseguida comenzó a hablar de fechas para la boda. La fiesta terminó con la fijación de la fecha de la boda. Justo cuando estaba a punto de irme con Chloe, su madre me detuvo, diciendo que necesitaba hablar conmigo en privado. En cuanto entramos en el estudio, fue directa al grano. Ethan, tienes que dejar a Chloe en paz. Sabes que ella y Liam están juntos ahora. Quedarte aquí solo le causará problemas y te humillará. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén, y un sentimiento amargo me invadió. La señora Sterling solía tenerme mucho cariño, pero ese cariño se desvaneció el día que le confesé mis sentimientos a Chloe. Todos me tacharon de desvergonzado y ridículo. Clavé las uñas en la palma de la mano. No te preocupes, me voy. Luego, saqué los papeles de mi visa de la bolsa y se los mostré. Llamé a mi madre hace unos días. Le dije que me mudo a Londres para vivir con ella. Incluso me ha buscado un prometido. Me mantendré alejada de Chloe. No la molestaré más. Tras examinar los documentos detenidamente, su expresión se suavizó ligeramente. Asegúrate de hacerlo. Solo me relajé después de que se fue, guardando los papeles en mi bolso para marcharme. Pero al levantarme, me encontré cara a cara con Chloe, que estaba de pie en la puerta. ¿De quién te estás alejando? No sabía cuánto había oído, pero instintivamente no quería que supiera que me iba del país, así que simplemente negué con la cabeza. De nadie. Debes haber entendido mal. No volví a mirarla y me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Sé que no quieres ir a Londres. Después de que Liam y yo nos casemos, no tienes que mudarte. Tu madre y yo somos mejores amigas. Puedo cuidarte el resto de tu vida. Sus palabras me dejaron boquiabierta. Incluso Liam, que había venido a buscarla, se quedó paralizado. Solo cuando vi el odio en sus ojos reaccioné y me marché rápidamente. No le di importancia a lo que Chloe había dicho ese día. Me concentré en obtener mi visa e irme.
Pero Liam no me dejaba en paz. Un día, insistió en llevarme a jugar baloncesto. Poco después de subir al coche, perdí el conocimiento. Al recobrarlo, estaba atado a un acantilado junto al mar. Frente a mí, Liam también estaba atado. Me resistí a las cuerdas, exigiendo saber por qué había hecho esto. Liam sonrió con desprecio. Ethan, no quería secuestrarte, pero lo que dijo Chloe el otro día me ha estado preocupando. Solo quería demostrar, de una vez por todas, quién es más importante para ella. Una ola de desesperación me invadió. ¿Qué tenía que demostrar? La respuesta era obvia. Poco después llegó Chloe, tras haber recibido el mensaje de los secuestradores. Arrojó 2 maletines llenos de dinero al suelo y gritó: «Traje el dinero. Déjenlos ir». Pero el secuestrador, siguiendo el guión de Liam, no cedió. «Señorita Sterling», dijo lentamente, «no hice esto por dinero». La expresión de Chloe cambió, y su voz se volvió gélida. «¿Qué quieres decir?». El hombre puso una mano en mi hombro y otra en el de Liam, sonriendo. «He oído que uno de estos hombres es el hijo de tu querido amigo, y el otro es tu prometido. Solo puedes salvar a uno. El otro será arrojado a los tiburones. Tú decides». Mientras hablaba, aflojó las cuerdas y Liam y yo quedamos colgando peligrosamente sobre el océano. El rostro de Liam palideció de miedo, su voz temblaba. «Chloe, sálvame. No quiero morir». A Chloe se le heló la sangre. «No te muevas, Liam». La respuesta era obvia. El secuestrador sonrió, satisfecho. Incluso Liam, fingiendo terror, suspiró aliviado y miró a Chloe con falsa gratitud. Pero entonces, los ojos de Chloe se dirigieron instintivamente hacia mí. Seguramente esperaba verme destrozada, desesperada, pero mi rostro era una máscara de calma. Por alguna razón, mi serenidad pareció inquietarla. Antes de que pudiera hablar, Liam, ya desatado, se arrojó a sus brazos. Instintivamente me abrazó, pero al instante siguiente, sus pupilas se contrajeron horrorizadas al cortarse mi cuerda y caer al mar. Con un chapoteo, el océano me engulló por completo. La corriente me arrastró hacia abajo. Luché por nadar hacia la superficie, pero una ola de agotamiento me invadió. Sentí los párpados pesados y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un hospital y Chloe estaba sentada junto a mi cama. Tenía los ojos inyectados en sangre. Era evidente que llevaba allí días, pero ya no necesitaba su vigilia. Nos miramos en silencio durante un largo rato. Finalmente, rompí el silencio. «Señorita Sterling, no tiene que quedarse aquí. Debería ir a ver cómo está Liam. Él te necesita más». Sintiendo que quizás sonó duro, añadí: «Puedo cuidarme sola». Chloe se quedó atónita. Me miró fijamente con una expresión compleja durante un largo rato antes de levantarse para irse. El día que me dieron el alta del hospital era el cumpleaños de Liam, ya que era su primer cumpleaños desde que estaban juntos. Chloe le organizó una fiesta por todo lo alto. Montones de regalos caros se apilaban en las esquinas, y fotos de la feliz pareja adornaban el camino desde la entrada hasta el salón principal. La fiesta alcanzó su punto culminante con un espectacular espectáculo de fuegos artificiales. Chloe, del brazo de Liam, se deslizó por la pista de baile mientras una presentación de diapositivas con sus momentos más felices se proyectaba en una gran pantalla detrás de ellos. Justo cuando los invitados se derretían con su historia de amor, la pantalla se puso negra. Luego, se iluminó de nuevo, mostrando mis cartas de amor y bocetos infantiles. Mi profundo amor no correspondido por Chloe quedó al descubierto ante todos. La sala se llenó de murmullos. «Ese chico de la niebla todavía no se ha rendido, ¿verdad? ¡Qué descarado! Esta es la fiesta de cumpleaños del señor Donovan. ¡Qué provocación tan descarada! Pobre señor Donovan». La charla finalmente llamó la atención de la pareja en la pista de baile. Cuando Liam vio la pantalla, palideció. Me lanzó una mirada temblorosa y furiosa, a mí, la culpable, antes de salir corriendo de la habitación con lágrimas en los ojos. A Chloe se le heló la sangre. Empezó a correr tras él, pero entonces me vio, paralizada. Se detuvo, se giró y me abofeteó.
El fuerte golpe hizo que toda la habitación quedara en silencio. Ethan, me preguntaba por qué te habías portado tan bien. Así que esto era lo que planeabas. El golpe me hinchó la cara al instante. Me zumbaban los oídos y se me nublaba la vista. Temblorosa, me toqué la mejilla. Era la primera vez que Chloe me pegaba. Antes de que pudiera asimilarlo, ya se había ido, había salido por la puerta. Respiré hondo y corrí tras ellos. Tenía pánico de que Liam tuviera un accidente, como en mi vida pasada. Un trueno retumbó y el cielo se abrió, un aguacero torrencial azotó el mundo. A través de la cortina de lluvia, vi a Chloe intentando sujetar a Liam. Él forcejeaba, con la voz llena de desesperación. Se suponía que este iba a ser uno de los días más importantes de mi vida, y él lo arruinó. ¿Cómo esperabas que me quedara ahí dentro? Ya que sigue tan obsesionado contigo, no voy a competir con un niño. ¿Por qué no te devuelvo a él? Pero Chloe lo abrazó con más fuerza. No, Liam, jamás podría amarlo. ¿Sabes cuánto tiempo te he amado, rechazándome para estar con otro? Me estás destrozando el corazón. Mientras hablaba, se inclinó para besarlo. Pero al instante siguiente, un par de faros cegadores se abalanzaron sobre ellos. Justo cuando los alcancé, todo se volvió rojo. Me quedé paralizado, completamente congelado. La luz exterior de la sala de urgencias estaba encendida. Los médicos entraron rápidamente con el equipo necesario para atender a Chloe. Pero Chloe, ignorando sus propias heridas, insistió en que salvaran primero a Liam. Pero, señorita Sterling, usted es la que está más gravemente herida. Su voz era débil y temblorosa. No se preocupe por mí. Sálvenlo. Sin otra opción, los médicos llevaron de urgencia al inconsciente Liam al quirófano. Pero instantes después, un médico salió corriendo. La paciente está sufriendo una hemorragia. Necesitamos un donante de tipo A urgentemente. Al oír esto, Chloe ignoró las protestas de la enfermera y se levantó de la cama. Lo soy. Toma mi sangre. Pero señorita Sterling, usted. No discuta. Hazlo. Pronto, bolsas de sangre llenaron la bandeja médica a su lado, y el rostro de Chloe palideció cadavérico. Solo cuando estuvo segura de que la vida de Liam ya no corría peligro, permitió que la llevaran al quirófano. No pude seguir mirando. Me di la vuelta y salí. Sabía que Chloe amaba a Liam lo suficiente como para morir por él. Si tan solo lo hubiera comprendido en mi vida pasada, tal vez mi final no habría sido tan trágico. En esta vida, cambié las cosas, pero Liam igualmente terminó en un accidente automovilístico. Y la raíz de todo fueron mis cartas y mis bocetos. No tenía ni idea de cómo habían escapado. Yo misma los había destrozado. Ahora que lo pienso, la única persona que pudo haberlos salvado y luego exhibido así fue Liam. ¿Pero por qué lo haría? Él y Chloe ya estaban juntos. No lo entendía, y no me atrevía a darle vueltas. Pasé 3 días en casa, sumida en mis pensamientos. Entonces dieron de alta a Chloe. Lo primero que hizo al llegar a casa fue ordenar a sus guardaespaldas que me metieran en la cámara frigorífica. En el instante en que me metieron, un frío glacial me envolvió. Contemplando las paredes blancas e impolutas, esbocé una sonrisa amarga. No recordaba la última vez que había sentido tanto frío. De niño, me caí accidentalmente a través del hielo de un lago congelado y desde entonces, mi salud había sido precaria. Yo era extremadamente sensible al frío, así que siempre mantenía la calefacción alta, haciendo que pareciera primavera todo el año. Pero ahora, Chloe usaba el frío para castigarme, solo porque creía que seguía obsesionada con ella y que, indirectamente, había herido a Liam. Me acurruqué, intentando generar algo de calor, pero fue inútil. Lo único que pude hacer fue dejar escapar unos gemidos de dolor. Uno de los empleados que estaba fuera del congelador no pudo soportarlo. Ve y discúlpate con la señora Sterling, susurró. Tu cuerpo no puede soportarlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En mi vida pasada, me equivoqué. Lo admito. Pero en esta vida no he hecho nada malo. ¿Por qué debería disculparme yo? Además, Chloe estaba tan absorta en Liam que no me habría escuchado ni una palabra.
El aire gélido me calaba hasta los huesos, y pronto la escarcha empezó a formarse en mis pestañas. Sentía como mi corazón se ralentizaba, como mi consciencia se desvanecía. Finalmente, cerré los ojos y me sumí en la oscuridad. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi cama. Chloe estaba de pie junto a ella, con expresión gélida. Después del desastre que causaste, debería haberte dejado ahí 3 días. Fue Liam, con su gran corazón, quien me suplicó que te dejara salir. Sabía que seguías obsesionado conmigo, así que déjame ser claro, Ethan. Jamás podría enamorarme de un chico 12 años menor que yo. Eso jamás sucederá. Dicho esto, cerró la puerta de golpe. El estruendo del portazo ahogó cualquier explicación que pudiera haberle dado. Me recosté en la cabecera, cerré los ojos y suspiré profundamente. Chloe, de verdad que ya no te quiero. Durante los días siguientes, la mansión Sterling fue un hervidero de actividad mientras todos se preparaban para la boda de Chloe y Liam. Liam, mientras daba instrucciones al personal, me apartó con una cálida sonrisa, como si nunca hubiera pasado nada desagradable entre nosotros. El lugar y la decoración están casi listos. Solo nos falta el padrino. Creo que serías perfecto para el puesto, Ethan. Disfruta del buen ambiente. Quizás hasta encuentres a una dama de honor encantadora. Terminó con un guiño burlón. Yo no era tan buen actor como él. Me solté de su agarre. Justo cuando iba a negarme, una voz fría provino de detrás de nosotros. No puede ser el padrino. Liam y yo nos giramos y vimos a Chloe allí de pie. ¿Por qué no? Liam pareció sorprendido por su negativa. Chloe no le respondió, sus ojos estaban fijos en mí. Últimamente había sido más complaciente y no me había aferrado a ella. Pero la idea de que yo tuviera novia le producía una extraña sensación de inquietud. No sabía explicar por qué. Chloe bajó la mirada, a punto de inventar una excusa, cuando hablé. Soy mucho más joven que ustedes dos. No sería apropiado que fuera el padrino. Además, me voy pronto a Londres, así que de todas formas no podré asistir a la boda. Al oír esto, Chloe asintió, y Liam por fin cambió de tema. Suspiré aliviada y estaba a punto de irme, pero entonces Liam volvió a hablar. Ya que no puedes ser mi padrino, Ethan, ¿qué te parece si me regalas ese traje que diseñaste? Siempre me ha encantado. Al oír sus palabras, miré instintivamente a Chloe. Yo había diseñado ese traje cuando tenía 18 años, e incluso había ganado un premio. Muchos herederos adinerados habían intentado comprarlo para sus bodas, pero lo rechacé a todos, porque lo había diseñado para mí, para usarlo cuando me casara con la mujer que amaba. Chloe sabía lo que significaba el traje para mí, pero para no decepcionar a Liam, dijo, Ethan, véndeme el traje. Te daré lo que me pidas. Forcé una sonrisa. No es necesario. Liam tiene razón, debería darte mi bendición. Considera el traje un regalo de bodas adelantado. Llamé por teléfono, y poco después, un mensajero entregó el traje desde la boutique donde estaba guardado. Se lo di personalmente a Liam. Encantado con el traje, Liam se olvidó de molestarme y salió corriendo a probárselo. Lo vi marcharse con el rostro inexpresivo, luego me di la vuelta y regresé a mi habitación. Solo Chloe se quedó, observándome alejarme, absorta en sus pensamientos. De madrugada, estaba en mi habitación, haciendo la maleta. Tenía casi las maletas listas y los papeles casi terminados. Pronto podría irme. Acababa de guardar la maleta y estaba a punto de meterme en la cama cuando la puerta se abrió de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, Chloe irrumpió, me agarró de la muñeca y me lanzó un torrente de acusaciones. ¿Qué le hiciste a ese traje? Liam solo se lo probó un minuto y ahora está cubierto de una erupción que le pica. Ethan, ¿acaso intentas matarlo? En la penumbra, su mirada furiosa era como un cuchillo, lista para destrozarme. Negué con la cabeza frenéticamente. No lo toqué. No pude haberle hecho nada. No tengo motivos para hacerle daño. Su rostro se ensombreció y me empujó sobre la cama. Sus ojos eran como hielo, su voz rezumaba rabia. ¿Sin motivo? Sé que sigues obsesionada conmigo, pero nunca debiste lastimar a Liam.
Más te vale rezar para que esté bien o si no antes de que pudiera terminar, la ama de llaves irrumpió. Señora, es terrible. El señor Donovan se ha desmayado. Vigílenlo, espetó Chloe. No lo dejen ir. Su rostro se contrajo de pánico y salió corriendo de la habitación. Las luces de la mansión permanecieron encendidas toda la noche. Me senté en el sofá, mi ansiedad crecía, clavándome las uñas en las palmas de las manos con tanta fuerza que me sangraban, pero no sentía nada. Me quedé mirando el reloj de la pared. Observé cómo las manecillas se movían desde la medianoche hasta las 7 de la mañana. Justo cuando el reloj dio la hora, oí pasos apresurados que se acercaban a la puerta. Los ojos de Chloe eran terriblemente oscuros, llenos de una rabia que me heló la sangre. Tomó un largo látigo de uno de los bastiones y avanzó hacia mí, paso a paso. Ethan, ¿tienes idea? Liam casi muere. Al enterarme de que Liam casi había muerto, me quedé paralizada, pero entonces me invadió una fría claridad. Así es, en mi vida pasada, fue justo en ese momento cuando murió en el accidente de coche. No tuve tiempo de pensar. Al ver a Chloe, dispuesta a golpearme para vengar a Liam, se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo no hice nada con la demanda, supliqué. Jamás quise hacerle daño, ni con el secuestro, ni con las cartas en la fiesta, ni con la demanda de hoy. ¿No te parece extraño todo esto? Incluso si quisiera incriminarlo, ¿cómo podría lograrlo siempre? Pensé que la siempre cautelosa Chloe se daría cuenta de las inconsistencias en la historia, pero cegada por la rabia, solo se burló. ¿Entonces dices que Liam te ha estado incriminando todo este tiempo? Lo amo. Me voy a casar con él. ¿Por qué iba a tener que incriminarte? Eso es algo que yo tampoco entiendo. De verdad que no lo sé. Antes de que pudiera terminar, un gemido de dolor escapó de mis labios. Chloe me había azotado la espalda con fuerza. Ethan, te negaste a aprender. Palidecí y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Liam era a quien ella amaba. ¿Cómo pude ser tan ingenuo como para pensar que alguna vez me creería? Intenté escapar, pero sus guardaespaldas se abalanzaron sobre mí y me inmovilizaron contra el suelo. Ethan, admitirás que te equivocaste, gritó Chloe mientras el látigo volvía a caer. Temblaba de dolor, pero apreté los puños y me negué a emitir un sonido. Al no responder, volvió a azotarme la espalda con el látigo. Te lo preguntaré una vez más. ¿Admitirás que te equivocaste? Pero me quedé allí tumbado, con los labios sellados. No había hecho nada malo. ¿Por qué iba a confesar? Mi terquedad la enfureció de verdad, y empezó a azotarme la espalda una y otra vez. Pronto mi espalda estaba cubierta de sangre, pero seguí negándome a ceder. Finalmente, el mayordomo, incapaz de soportarlo más, se adelantó y me agarró de la muñeca. Señorita Sterling, si continúa así, lo va a matar. Solo entonces se detuvo. Tiró el látigo a un lado. Ethan, dijo fríamente, que no haya una próxima vez. No pude aguantar más. Mi cabeza cayó hacia adelante y perdí el conocimiento. Durante los días siguientes, Chloe no volvió a casa. Estaba cubierta de ronchas y el dolor era tan intenso que ni siquiera podía levantarme de la cama. Tras varios días de recuperación, por fin pude volver a caminar. El día que me sentí mejor, recibí una llamada de la embajada. Me aprobaron la visa de residencia. Ahora que tenía la visa, ya no tenía motivos para quedarme en la mansión Sterling. Después de recoger mi pasaporte, volví a la casa, empaqué mis últimas pertenencias y arrastré la maleta hasta la puerta. No esperaba encontrarme con Chloe justo al entrar. Antes de que pudiera reaccionar, habló con voz fría. Ethan, ¿cuántos años tienes? ¿Sigues jugando a escaparte de casa? Te he dicho tantas veces que dejes de sentir algo por mí, pero te niegas a escuchar y sigues lastimando a Liam. ¿Me equivoqué al castigarte? Al oír sus palabras, me sentí completamente agotado. No sabía cuántas veces más tendría que decirle que no la amaba antes de que finalmente me creyera. Mi silencio solo hizo que su expresión se ensombreciera. Finalmente, se frotó las sienes. Bien, si quieres irte un tiempo para despejarte, adelante. Liam no ha estado bien y estoy ocupada con la boda. Probablemente sea mejor que no estés aquí,
quién sabe lo que podrías hacerle. Dicho esto, tomó mi maleta. Te llevaré yo misma al aeropuerto. No discutí ni intenté explicar nada. Simplemente la seguí en silencio. El coche avanzó a toda velocidad y pronto llegamos a la terminal. Mientras sacaba la maleta del coche, por fin me preguntó, ¿a dónde vuelas? Abrí la boca para hablar, pero me interrumpió con voz gélida, limítate a las ciudades cercanas. No vayas muy lejos. Después de la boda, iré a buscarte. Esta vez no dije nada más. Simplemente asentí obedientemente. Lo entiendo, señora Sterling. Después de despedirnos, entré al aeropuerto sintiendo su mirada fija en mi espalda. Una vez que su coche se perdió entre el tráfico, saqué mi teléfono, bloqueé su número y caminé hacia mi puerta de embarque sin mirar atrás. Una semana después, la boda del siglo de Sterling Donovan tuvo lugar según lo previsto. Dado el reciente problema de salud de Liam, la ceremonia fue sencilla. Pero incluso con esa sencillez, el lujo del evento dejó a los invitados sin aliento. Cada invitado recibió un obsequio de gran valor al llegar. Desde la disposición de las mesas hasta la decoración, todo fue diseñado a medida. Cada detalle era un testimonio del profundo amor de Chloe por Liam. Los invitados no pudieron evitar murmurar con admiración. La señorita Sterling y el señor Donovan parecían muy enamorados. Oí que eran novios desde la infancia. Así es. Oí que casi muere salvándole la vida después de ese accidente. Casarse con alguien como la señora Sterling es una experiencia que un hombre podría terminar feliz. Chloe no prestaba atención a la charla de los huéspedes. Miraba fijamente su teléfono, con una expresión dubitativa en los ojos. Según sus cálculos, yo debería haber aterrizado y registrádome en el hotel anoche, pero no había recibido ni una sola llamada ni un mensaje mío. Al fin y al cabo, mi madre me había confiado a su cuidado. Si algo me sucediera, tendría que rendirle cuentas. Con ese pensamiento, me envió un mensaje. ¿Cómo estás? Justo cuando pulsó enviar, la organizadora de bodas llamó a su puerta. Señorita Sterling, la ceremonia está a punto de comenzar. Es hora de prepararse. Chloe dejó rápidamente el teléfono sobre una mesa cercana. Ahora voy. Justo cuando cerró la puerta, la pantalla del teléfono, que aún no se había apagado, se iluminó. Junto al mensaje que acababa de enviar, apareció un signo de exclamación rojo brillante. Mientras el piano sonaba, Liam permanecía al final del arco floral, con los ojos llenos de amor, mientras Chloe caminaba hacia él por el pasillo. Debería haber sido un momento emocionante, pero Chloe se sentía extrañamente tranquila. A medida que Liam se acercaba, por alguna razón, una imagen mía apareció fugazmente en su mente. Yo, vestido con traje, mirándola con amor en los ojos, llamándola suavemente por su nombre. De repente, mi imagen se superpuso a la de Liam. Liam la saludó con la mano, llamándola con preocupación. «Chloe, ¿estás bien?» Chloe volvió en sí, sacudiendo la cabeza para borrar mi imagen de su mente. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. «No es nada. Estás muy guapo hoy». Su cumplido casual hizo que Liam se sonrojara. Poco después, el oficiante les tomó de las manos y comenzó la ceremonia, preguntándole a Chloe si aceptaba a Liam como su esposo. Debería haber respondido sin dudar, pero por un instante guardó silencio. Su mirada se desvió del rostro expectante de Liam a los rostros igualmente expectantes de los invitados y, finalmente, a la entrada vacía de la iglesia. Hace mucho tiempo, juré que si alguna vez se atrevía a casarse con otro hombre, irrumpiría en la boda. Chloe sabía que no bromeaba, por eso había reforzado la seguridad en las puertas hoy, por si acaso. Pero ahora, a mitad de la ceremonia, el chico que había prometido irrumpir en su boda no aparecía por ningún lado. Debería haber sido un alivio, pero no sintió ninguna alegría. ¿Podría ser cierto? ¿Había dicho en serio que ya no la amaba? Apenas se le había ocurrido, lo descartó. Imposible. Estaba perdidamente enamorado de ella. Dejar de amarla sería más doloroso que la muerte misma. Tenía que hacerme el difícil. Al pensar en eso, una mirada gélida apareció en sus ojos. No importaba lo que hiciera, jamás me amaría. Su único y verdadero amor era Liam.
Apartó esos pensamientos de su mente y miró a su prometido, pronunciando cada palabra con solemne gravedad. Liam, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, te acepto como mi esposo y jamás me separaré de ti. En esta vida y en la venidera, por toda la eternidad, serás mi único esposo. Su sentida declaración hizo que Liam se emocionara hasta las lágrimas. Él le correspondió con la misma intensidad y se fundieron en un apasionado beso. El resto de la boda transcurrió sin ningún contratiempo. Ninguno de los temores de Chloe se hizo realidad. No hubo ninguna interrupción dramática, ninguna escena. Incluso sus amigos comentaron lo concentrada y presente que parecía, más que nunca. Pero solo Chloe sabía la verdad. No había estado pensando en la boda en absoluto. La imagen de otra persona seguía interrumpiendo su mente, perturbando su paz. Mientras Liam se retiraba a su habitación a descansar, Chloe le pidió al mayordomo que le trajera el teléfono. Al ver el signo de exclamación rojo en su chat de iMessage, se quedó paralizada. En todos los años que había discutido con ella, jamás la había bloqueado. Así que, en realidad, solo me hacía la difícil. Chloe se frotó las sienes y marcó mi número. Ya tenía su discurso preparado. El número que ha marcado no está en servicio. Por favor, compruebe el número e intente de nuevo. Chloe dejó caer el teléfono boca abajo sobre la mesa. Vale, Ethan, de acuerdo. ¿De verdad te atreviste a bloquearme? Decidió dejarlo pasar. Cuando ella fuera a buscarme, yo volvería obedientemente, ¿verdad? Al fin y al cabo, la quería tanto. Incluso casado, no podría alejarme. Ese pensamiento la tranquilizó. Pero mi madre me había confiado a ella. Si algo me sucediera, ella tendría que responder por ello. Con eso en mente, hizo otra llamada. Averigua a qué ciudad voló Ethan. Una vez que tengas su ubicación, envía un equipo para que lo vigile. Esa noche, justo cuando había logrado que Liam se durmiera, llamaron a la puerta del dormitorio. Tras asegurarse de que seguía dormido, Chloe se levantó silenciosamente de la cama. Pero en cuanto la puerta se cerró, Liam abrió los ojos de golpe. En el estudio contiguo, el rostro de Chloe se ensombreció. Repítelo. ¿A dónde fue? Su asistente tragó saliva. Hemos revisado todos los manifiestos de viaje que salieron de Nueva York. No existe ningún registro del señor Hayes. Y todos sus registros oficiales en Estados Unidos han sido eliminados. Sospechamos que abandonó el país, pero desconocemos su paradero. Señorita Sterling, ¿deberíamos avisar a su madre? Al fin y al cabo, es su hijo. Chloe se quedó atónita, sin habla. Una rabia ardiente la invadió. Creía que bloquear su número era la máxima muestra de mi valentía. Jamás imaginó que la dejaría sola en el país. ¿Cómo me atrevía? La señora Sterling, al ver su silencio, volvió a preguntarle con cautela. Chloe respiró hondo, reprimiendo su ira. Todavía no. Sigue buscándolo. Se negaba a creer que el chico que la había amado con tanta desesperación se alejaría para siempre. El asistente dudó un instante antes de asentir y darse la vuelta para marcharse, casi chocando con Liam, que estaba de pie en la puerta. Señor. El saludo de la asistente captó la atención de Chloe. Su expresión se suavizó mientras tomaba una manta de una silla cercana y se acercaba a Liam. ¿Por qué estás despierto? ¿Tienes frío? Lo cubrió con la manta y tomó sus manos entre las suyas para calentarlas. Liam sonrió, pero su voz denotaba preocupación. No podía dormir sin ti. Solo quería ver qué estabas haciendo. Te oí hablar con tu asistente. ¿Por qué Ethan se iría del país? ¿Es por mi culpa? Bajó la mirada, con los ojos enrojecidos por la culpa. Alarmada, Chloe lo abrazó por la cintura y le besó la mejilla. Claro que no es por tu culpa. Es solo un niño haciendo una rabieta. No le hagas caso. Pero Liam seguía preocupado. Pero su madre te lo confió. ¿Y si le pasa algo? Chloe le acarició la cara, con voz fría. Si algo sucede, le servirá de lección. Quizá entonces deje de causar problemas. Sorprendido por su indiferencia hacia mí, Liam no pudo reprimir una sonrisa triunfante.
Bajó la cabeza rápidamente para ocultarlo. Le dio un beso en los labios y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Ethan, será mejor que te alejes para siempre. Chloe puede que haya dicho que no le importaba, pero en secreto siguió haciendo que me buscaran. Pero cada vez que pedía información, la respuesta era siempre la misma, nada. Después de un mes, seguía sin haber noticias. Cuando su asistente le entregó el informe con cautela, Chloe se puso rígida en la silla. Tras un largo silencio, le hizo un gesto para que se marchara, diciéndole que siguiera buscando. Una vez cerrada la puerta, se recostó, exhausta. Se pellizcó el puente de la nariz con frustración. Ingenuamente, había supuesto que yo me había marchado del país en un arrebato de ira, enfadada porque se había casado con Liam. Pero después de todo este tiempo, seguía sin haber rastro de mí. Aturdida, de repente recordó todas las veces que le había dicho que ya no la amaba, todas las veces que le había prometido alejarme. En aquel entonces, estaba tan segura de mi amor que había descartado mis palabras como un simple intento de llamar su atención. Ahora se daba cuenta de que yo decía la verdad y que ella había sido la única que no lo había visto. Chloe bajó la mano y miró su escritorio. En la esquina donde antes había una foto nuestra, ahora estaba vacía. La había tirado el día que le confesé mis sentimientos. Miró a su alrededor en la oficina. Antes estaba llena de pequeños recuerdos míos, pero ahora, al igual que yo, todos habían desaparecido. Se quedó mirando el rincón vacío durante un largo rato antes de finalmente coger el teléfono para llamar a mi madre. Mi madre me había confiado a ella. Ahora que yo estaba desaparecida, era su deber confesar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, se topó con un mensaje automático. El número ya no estaba en servicio. Se quedó en blanco. Un terrible presentimiento se apoderó de su corazón. Su mano, aferrada al teléfono, permaneció inmóvil durante un largo rato antes de bajarlo. Ella y mi madre habían sido muy amigas, a pesar de la diferencia de edad. ¿Cómo era posible que la hubieran bloqueado? Se devanó los sesos, pero no encontró ninguna razón. En ese preciso instante, regresó su asistente con una caja grande. Señorita Sterling, un paquete para usted. El mensajero dijo que tiene que abrirlo usted misma. Chloe se quedó mirando la caja un largo rato antes de decirle que la pusiera en su escritorio. Al tomar la cuerda, su corazón empezó a latir con fuerza. Tenía el presentimiento de que abrir esa caja la precipitaría a un abismo. Tras un instante de vacilación, aflojó el puño y desató lentamente la cuerda. Al ver el contenido, abrió los ojos de golpe. Encima había una nota, escrita en letras grandes y llamativas, prueba de los crímenes de Liam Donovan. En ese instante, el mundo enmudeció. Con manos temblorosas, comenzó a extraer el contenido, uno a uno. Cuanto más profundo avanzaba, más sombría se volvía su expresión. De vuelta en la mansión Sterling, Liam, que dormitaba al sol, se despertó sobresaltado por el sonido del teléfono. Frunció el ceño, entrecerró los ojos para ver la pantalla y contestó sin mirar el identificador de llamadas. «Hola». Se burló una voz cruel al otro lado de la línea. «¿Qué, te olvidas de mí ahora que has llegado a la cima?» Liam apretó el teléfono con más fuerza. Sonrió con desprecio. «¿Cómo podría olvidarme? Eres el peor sicario que he contratado. Te pagué una fortuna y ni siquiera pudiste terminar el trabajo. Si yo fuera tú, ya me habría suicidado». Mientras Liam discutía con el hombre por teléfono, una figura oscura apareció silenciosamente tras las puertas de cristal del solarium. Ni siquiera las rosas en flor del jardín pudieron atenuar la oscuridad en los ojos de Chloe. En cuanto colgó, ella abrió la puerta corrediza de cristal y caminó hacia él. Un instante después, un grito espeluznante resonó desde el solarium. Bajo la lluvia torrencial, una figura ensangrentada fue introducida a toda prisa en una ambulancia por el personal doméstico. Unos tacones negros resonaron en la distancia. El caos en la mansión Sterling no me afectó en absoluto, allá en Londres. Antes de ir a casa de mi madre, revisé cuidadosamente mi cuerpo para asegurarme de que no se viera ninguna herida antes de sentirme segura. Mi vida pasada, mi antigua vida, todo había terminado. No quería que ni mi madre ni mi futuro prometido se preocuparan por nada de eso. Pero no tenía ni idea de que dos personas ya habían estado indagando en secreto sobre mi pasado.
Una de ellas, por supuesto, era mi madre. Desde que se instaló en Londres, había querido que me uniera a ella, pero siempre me había negado por culpa de Chloe. Mi repentino cambio de parecer fue totalmente inusual en mí. Por eso, había investigado en secreto mi vida en Nueva York. Cuando vio las fotos de mi espalda ensangrentada, mi madre, una mujer que siempre había sido serena, sintió una rabia que jamás había conocido. El hijo al que había amado y protegido toda su vida había sido brutalmente asesinado por la misma persona en quien había confiado su cuidado. Y Chloe le había hecho esto, todo por un hombre que era un asesino a sangre fría. La rabia le quemaba el pecho. Se había equivocado tanto con Chloe. Mi hijo había sido imprudente, sí, pero Chloe podría haberla llamado para que lo solucionara. En lugar de eso, no solo guardó silencio, sino que casi lo mató en varias ocasiones. Si no hubiera sido por los años que Chloe se preocupó sinceramente por mí, mi madre habría regresado a Nueva York y se habría encargado de todo ella misma. Así que, una vez que se tranquilizó, decidió cortar todo vínculo con la familia Sterling. Les devolvió hasta el último centavo que habían gastado en mí, multiplicado por 10, transfiriéndoles el dinero directamente a su cuenta. En cuanto a la deuda emocional, mi sufrimiento la había saldado con creces. Finalmente, como agradecimiento a Chloe por disciplinar a su hijo, mandó hacer 2 copias de las pruebas contra Liam. Una se la envió a los Sterling y la otra a la policía de Nueva York. Mi madre quería hablar conmigo sobre ello, pero al ver mi reticencia a hablar del pasado, desistió. La otra persona que había indagado en mi pasado era, por supuesto, mi prometida, Olivia Prescott, directora ejecutiva del Grupo Prescott. Como su futuro esposo y futuro miembro de la familia Prescott, era lógico que quisiera comprender mi pasado para evitar futuros malentendidos. Así que, cuando supo lo que había sufrido en la mansión Sterling, se quedó impactada, pero su sorpresa pronto se transformó en compasión. Para ella, todos tenían derecho a buscar el amor. Mi búsqueda de Chloe había sido obsesiva, sí, pero una vez que perdí la esperanza, hice todo lo posible por alejarme de ella. Pero, curiosamente, mi actitud evasiva no había logrado que Chloe me dejara en paz. Y en todo esto, Chloe distaba mucho de ser inocente. Una simple investigación de sus antecedentes habría revelado la verdad sobre su preciado primer amor. Pero el amor la había cegado. Al pensar en esto, Olivia no pudo evitar poner los ojos en blanco. Luego, arrojó el expediente a la chimenea, observando cómo las llamas consumían las páginas, dejando solo cenizas. Ella solo quería saberlo para poder comprender. Jamás me lo mencionaría, ni permitiría que nadie más reabriera esas heridas. Yo, por supuesto, no sabía nada de esto. En ese momento me encontraba frente a una fila de trajes, intentando decidir qué ponerme. Aunque mi madre había concertado mi compromiso, aún no había conocido a mi prometido desde que llegué a Londres. Mi salud había sido tan delicada cuando llegué que pasé mucho tiempo recuperándome. Mi prometido me había enviado regalos y buenos deseos, pero esta sería la primera vez que nos veríamos en persona. Había visto su foto, pero no sabía nada de su personalidad, así que me tomaba esta primera cita muy en serio. En cuanto el camarero me abrió la puerta, la vi inmediatamente. Se levantó de su asiento junto a la ventana para saludarme. Si Chloe era un abismo helado, Olivia era un cálido día de primavera. Al principio, no le creía a mi madre. ¿Cómo podía alguien ser fiel de verdad, sobre todo en una familia tan notoriamente complicada como los Prescott? Investigué un poco sobre su familia antes de nuestra cita, y la conclusión principal se resumía en una palabra: caótica. Si bien la línea directa de Olivia era conocida por su fidelidad, la familia extendida era un enredo de infidelidades e hijos ilegítimos. Y dado que todos vivían muy cerca, era difícil imaginar que no se hubiera visto afectada por todo aquello. Pero hoy me di cuenta de lo equivocada que estaba. Después de sentarme, Olivia se presentó y me entregó un portafolio que respondía a todas mis preguntas sobre su familia y su negocio. Y no se limitó al ámbito profesional. Durante toda la comida, estuvo increíblemente atenta, rellenándome el té y ofreciéndome servilletas. Toda la experiencia fue sorprendentemente relajante. Observé a la mujer que tenía delante, 3 años mayor que yo. Sus rasgos eran suaves, sus ojos rebosaban una calidez y una preocupación genuinas, y una dulce sonrisa permanecía siempre en sus labios.
De repente pensé que una vida casado con alguien como ella sería una vida maravillosa. Al final de la cita, Olivia me llevó a casa con mucha amabilidad. Estaba tan absorto en nuestra conversación que no me fijé en el Maybach negro aparcado frente a la finca de mi madre, parcialmente oculto por los árboles. Tras los cristales tintados, un par de ojos oscuros observaban el Maserati en el que iba. 3 meses después, Chloe me volvió a ver. Le llevó una semana entera asimilar la verdad tras recibir aquella caja. El chico al que había detestado había sido incriminado, y el hombre al que había amado con todo su corazón era un asesino. Al principio, no podía aceptar que el chico al que había amado desde la infancia pudiera ser tan cruel. Esa noche, ni los Sterling ni los Donovan pudieron dormir. Los Donovan querían ocultarlo. Al fin y al cabo, ninguna familia poderosa tenía las manos completamente limpias. La propia señora Donovan había tenido que lidiar con las amantes de su marido. Intentaron minimizar las acciones de Liam, calificándolas simplemente de extremas. Además, Liam había pagado un precio, ¿no? Casi había muerto. Sin embargo, los Sterling insistían en que Chloe se divorciara de él. No iban a permitir que su hija se casara con un asesino. Mientras las dos familias discutían, la policía irrumpió y arrestó a Liam en el acto. De la noche a la mañana, la familia Sterling fue noticia en todos los medios. La historia de esta pareja de cuento de hadas tuvo un final trágico. El marido en prisión, la esposa en el hospital. Ambas familias quedaron sumidas en el caos. Pero Chloe no podía con nada de eso. Lo único que quería era encontrarme y pedirme disculpas. Pero no tenía forma de encontrarme. Los investigadores que contrataba siempre volvían con las manos vacías. Chloe Sterling, otrora una titán de la industria, ahora estaba postrada en cama, destrozada por la serie de golpes devastadores. Miraba por la ventana con la mirada perdida, como una marioneta sin hilos. Solo entonces comprendió lo equivocada que había estado. Se había convertido en una verdugo, empujando al infierno a la única persona que la amaba de verdad. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi rostro, contorsionado por la desesperación, y oía mis súplicas desesperadas. ¿Y qué había hecho? Me había ignorado, no me había creído, me había desestimado. Cuando Chloe finalmente regresó a la mansión, estaba vacía. Antes, cada vez que volvía a casa, yo siempre estaba allí, apareciendo de repente para recibirla. Y siempre, ella sonreía con indulgencia y seguía el juego. Sus amigas solían burlarse de ella, diciéndole que yo era más como su juguete sexual que como su pupilo. A veces, después de unas copas, le preguntaban si sentía algo por mí. Y cada vez, su respuesta era un rotundo no. La diferencia de edad de 12 años era un factor. Hacía que me viera como un niño. Pero más allá de eso, siempre había amado a Liam. Desde el momento en que lo conoció, supo que era el indicado. En cuanto a los extraños y fugaces sentimientos que a veces tenía hacia mí, nunca les dio mayor importancia. Pero ahora, de pie en la mansión vacía, se encontró caminando hacia mi antigua habitación. La habitación estaba tal como la había dejado, como si en cualquier momento pudiera aparecer de repente y sorprenderla. Se quedó un buen rato en el umbral antes de entrar. No hizo nada, simplemente recorrió con la mirada el perímetro de la habitación, observando cada detalle. Cada objeto le evocaba un recuerdo. Finalmente, llegó a mi escritorio y abrió el cajón. Antes rebosaba de mi amor por ella, pero ahora estaba vacía. Aturdida, me vio de nuevo, destrozando las cartas y los dibujos, y escuchó mi voz una y otra vez, diciéndole que ya no la amaba. Un dolor agudo y repentino le atenazaba el corazón, tan intenso que la hizo doblarse de dolor. Su mano se aferró al borde del cajón, y sus nudillos se pusieron blancos. Cuando el dolor por fin amainó, fue reemplazado por una emoción que no supo identificar. Justo cuando intentaba reconocerla, su asistente irrumpió en la habitación. «Lo hemos encontrado», exclamó con voz emocionada. «Hemos encontrado al señor Hayes». Olvidándose de todo lo demás, Chloe voló inmediatamente a Londres, a la finca de mi madre. Estaba deseando verme, disculparse personalmente por todo, implorar mi perdón. Pero durante 2 semanas, ni siquiera pudo pasar de la puerta principal. La forma en que el personal la miraba, como si fuera la enemiga,
le decía todo lo que necesitaba saber. Sin otra opción, esperó afuera. Y hoy, por fin me vio, y sus ojos se iluminaron. Abrió de golpe la puerta del coche, a punto de llamarme, pero la palabra se le quedó atascada en los labios. Se quedó paralizada, porque al bajar del coche, una mujer alta y delgada bajó conmigo, del brazo entrelazado con el mío. El regalo que Chloe llevaba en la mano cayó al suelo. Una furia abrasadora la invadió. Ethan, al oír esa voz familiar, me quedé helado. Era una voz que conocía demasiado bien. Era la voz que usaba siempre que creía que yo había herido a su preciado primer amor. Olivia notó que temblaba y una mirada fría brilló en sus ojos. Me apretó la mano con gesto tranquilizador y me indicó que volviera al coche. Antes de cerrar la puerta, me apretó la mano de nuevo. No te preocupes, dijo. Yo me encargo. En el instante en que la puerta se cerró, la calidez de los ojos de Olivia se desvaneció, reemplazada por una mirada gélida. Se giró y abofeteó a Chloe, que se dirigía hacia el coche. La Chloe de antes habría esquivado el golpe sin problemas. Pero ahora, debilitada por todo lo que había pasado, solo pudo observar cómo Olivia la empujaba al suelo. No podía levantarse. Bajo la lluvia torrencial, Olivia tomó un paraguas del mayordomo y se detuvo junto a la mujer caída. Su mirada serena era un desafío silencioso. Un dolor agudo le atravesó el corazón a Chloe. La mujer que tenía delante no dijo nada, ni siquiera se dignó a mirarla más de un segundo. Mientras un relámpago rasgaba el cielo, Olivia cerró el paraguas y subió al coche. El Maserati entró por las puertas de la finca, y las enormes verjas de hierro se cerraron, separando los dos mundos. No quería pensar en por qué Chloe estaba allí. Desde el momento en que la di por perdida, su vida dejó de importarme. Yo solo quería vivir mi vida. Olivia sentía lo mismo. Quizás fuera posesividad, pero no quería que su prometido le prestara atención a ninguna otra mujer. Ambos acordamos tácitamente no volver a hablar del tema. En la cena, Olivia, ya con ropa limpia, se sentó a mi lado y habló con mi madre sobre las fechas de la boda. Como uno de los novios, no tenía ninguna objeción. Me limité a sentarme en silencio, comiendo y escuchando, interviniendo de vez en cuando con alguna opinión. Olivia, mientras tanto, dividía su atención entre la conversación con mi madre y conmigo. En un momento me pelaba una gamba, al siguiente me limpiaba los dedos con una servilleta. Sentí calor en las orejas. Había sido igual de atenta en el almuerzo, pero aún así me sentía un poco nerviosa. Mi padre solía cuidarme así cuando todavía vivía en Nueva York. Pero mi madre se mudó a Londres cuando yo tenía 6 años, y Chloe me acogió. Chloe me mimaba, sí, pero también quería que fuera independiente, así que rara vez me ayudaba con cosas pequeñas como esta, a menos que estuviera enferma. Y después de que se juntó con Liam, mi estatus en su casa se desplomó. Olivia fue la segunda mujer que me cuidó con tanta atención. Me trató como si fuera algo precioso y frágil, como si temiera que pudiera quebrarme. Yo era un hombre adulto y estábamos delante de mi madre. Pero de todos modos me comí los camarones que ella me peló. A cambio, le serví un plato de sopa. Cuidado, está caliente, le dije en voz baja. Se lo recordé mientras se lo entregaba. Olivia pareció sorprendida por un instante, luego sus ojos se entrecerraron en una sonrisa. Gracias. Al vernos juntas, el rostro de mi madre se iluminó de alegría. Después de cenar, mi madre y Olivia entraron en el estudio. Media hora más tarde, Olivia salió para despedirse. Me levanté rápidamente para acompañarla a la puerta. Aunque era nuestra primera cita formal, ya me daba pena que se fuera. Pero no sabía cómo decírselo sin parecer un mujeriego. Olivia notó mi vacilación. Sonrió dulcemente y me tomó la mano. Nos vemos mañana. Mis ojos se iluminaron y la miré, sorprendida y complacida. Su sonrisa se ensanchó al subir a su coche. La observé hasta que desapareció, oculta tras las enormes puertas, antes de darme la vuelta a regañadientes y regresar al interior. Fuera de la finca, la mirada de Olivia se posó en el Maybach aparcado al final de la calle. Los cristales tintados ocultaban al ocupante, pero a ella no le importó. Simplemente jugueteó distraídamente con la pulsera de su muñeca.
Hay gente que tiene demasiado tiempo libre. Durante el mes siguiente, mi relación con Olivia floreció. Mientras tanto, Chloe, a quien habían llamado urgentemente de vuelta a Nueva York, estaba abrumada. Aun con Liam en prisión, los Donovan seguían causando problemas a los Sterling. La señora Sterling, que había vivido una vida protegida, estaba tan estresada por el acoso que acabó en el hospital. El señor Sterling fue atropellado por uno de los hombres de los Donovan y terminó en la UCI. La serie de desastres provocó que las acciones de Sterling Industries se desplomaran. Chloe se vio ahogada en una crisis tras otra. Para cuando finalmente logró extinguir todos los problemas y regresó a Londres, se topó con otro duro golpe. Estaba comprometida. Arrugó la elegante invitación de compromiso en su mano. Los pequeños cristales que la adornaban se desprendieron, y sus bordes afilados le cortaron la palma. La sangre brotó, manchando la impoluta cartulina blanca. Pero Chloe, aparentemente ajena al dolor, aplastó la invitación con el puño. Imposible. Ethan me amaba tanto. Me había dicho que jamás se casaría con nadie más que conmigo. ¿Cómo podía estar comprometido con otra? Sentía como si le hubieran robado un tesoro invaluable. Su ira se mezclaba con un dolor agudo y punzante. Tras un largo rato con los ojos cerrados, le dijo al conductor que diera la vuelta y se dirigiera al lugar de la fiesta de compromiso. La gran mansión antigua estaba dividida en 2 plantas. El piso superior estaba reservado para los familiares y amigos íntimos de las familias Hayes y Prescott. El piso inferior era para los socios comerciales. Lo irónico era que Chloe ni siquiera podía acceder al piso inferior. Su aura oscura hizo temblar al empleado que le bloqueaba el paso, pero se mantuvo firme. Lo siento, señorita Sterling, dijo con voz temblorosa. Los anfitriones han dado instrucciones precisas de que no se le debe permitir el acceso. Chloe lo miró fijamente durante un largo rato antes de que una sonrisa amarga y burlona se dibujara en sus labios. Estaba de pie bajo la nieve que caía, su fino abrigo apenas la protegía del frío, y alzó la vista hacia el salón de baile del segundo piso. A través de los grandes ventanales, pudo verme en la pista de baile, con Olivia en brazos. Mis pasos ligeros eran una clara señal de mi alegría. Al terminar el baile, compartimos un beso apasionado bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. Aquella escena fue como una puñalada al corazón de Chloe. Aunque le había dicho incontables veces que ya no la amaba, se negaba a creerlo. Desde que me acogió a los 6 años, solo tenía ojos para ella. Lo sabía, pero en aquel entonces su corazón pertenecía a Liam, así que no le dio importancia a mis sentimientos. Su indiferencia finalmente me había alejado, llevándome a los brazos de otra mujer, y solo ahora se dio cuenta, demasiado tarde, de que me había amado. Me había amado durante mucho tiempo. Cuando le dije por última vez que no la amaba, cuando descubrió que me había ido, cuando buscó en mi habitación vacía las cartas y los dibujos que le había hecho, cuando me vio en Londres con otra mujer, se había enamorado, sin siquiera darse cuenta, del chico que la había perseguido durante tanto tiempo. Pero ella había reprimido ese amor, lo había tratado como algo que debía ocultar. Lo había reprimido una y otra vez, pero siempre había resurgido, hasta ahora, cuando finalmente estalló. Chloe sintió como si un puño gigante le aplastara el corazón, el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Por un instante, quiso irrumpir en la fiesta, subir corriendo las escaleras, agarrarme la mano y decirme que me amaba, que se había equivocado y suplicarme que le diera otra oportunidad. Pero en realidad, estaba paralizada. No podía moverse. La nieve la cubría, pero el frío que la invadía no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Observó cómo el muchacho que una vez la había amado más que a su propia vida estaba junto a otra mujer, susurrándole dulces palabras de amor. En mis ojos vio una luz, una alegría, que no había visto en mucho tiempo. Aturdida, se vio transportada a otra noche, una noche lluviosa, hacía mucho tiempo. La lluvia había sido tan intensa como la nieve caía ahora. Aquella noche, a través de una ventana, ella y Liam habían hecho el amor frente a una cálida chimenea, mientras yo, arrodillado bajo la lluvia, los observaba toda la noche. Ella había visto cómo la desesperación en mis ojos se profundizaba hasta que, finalmente, me derrumbé. Ahora, por fin experimentaba lo que yo había sentido aquella noche, y por fin comprendía mi desgarrador dolor y mi desesperación.
La figura que se alzaba en la nieve frente a la mansión comenzó a llamar la atención de los invitados. La gente se reunía junto a las ventanas, tomando chocolate caliente y cuchicheando entre sí. ¿Quién sería esa persona tan devota ahí afuera, en la nieve? Al final, incluso los invitados de honor, Olivia y yo, nos acercamos a la ventana. Cuando vi quién era, me sorprendí, y luego, me pareció casi ridículo. Me había enterado de lo que había pasado en Nueva York. El amor puro e inocente de su vida se había revelado como un monstruo, y el chico malvado y obsesivo al que había despreciado era la verdadera víctima. El cambio radical de roles finalmente hizo que Chloe se diera cuenta de lo que había hecho. Y así había venido desde tan lejos, para estar en la nieve y hacer ese gesto tan grandioso y romántico. Apreté con fuerza las gafas, pero aparté la mirada con disimulo. Mi voz denotaba sarcasmo. Si Liam no hubiera sido descubierto, probablemente habría muerto esperando una disculpa de ella. La gente es así. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pero no necesitaba su tardío arrepentimiento. No quería volver a involucrarme con ella. Solo me traería más dolor. Lo mejor para ambos era no volver a vernos jamás. Olivia no dijo nada, solo tomó mi mano en silencio, su tacto era un consuelo silencioso. Las luces de la mansión se apagaron una a una y los coches se alejaron, dejando huellas en la nieve fresca. Las puertas de la finca se cerraron, y Chloe seguía allí, en la nieve, esperando a alguien que nunca llegaría. El frío la sumió en un delirio febril. Al oírla llamarme en su delirio, su asistente, incapaz de soportarlo, movió cielo y tierra para hacerme llegar un mensaje, suplicándome que fuera al hospital. Al final, lo único que recibió fue una grabadora, entregada por una empleada de Olivia. Chloe estaba sola en la silenciosa habitación del hospital. Observó el pequeño aparato durante un buen rato antes de finalmente pulsar el botón de reproducción. Tras un breve ruido estático, mi voz llenó la habitación. Si Liam no hubiera sido descubierto, probablemente habría muerto esperando una disculpa suya. La gente es así. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero no necesitaba su tardío arrepentimiento. No quería volver a involucrarme con ella. Solo me causaría más dolor. Lo mejor para ambos era no volver a vernos jamás. Ella escuchó la breve grabación una y otra vez. Intentó encontrar algún fallo, alguna prueba de que era falso. Pero conocía mi voz demasiado bien. Eran mis palabras, sin alterar. Cada palabra confirmaba que ya no la amaba. Ni siquiera había odio en mi voz. Solo una calma distante y definitiva que le decía, Chloe, déjalo, se acabó. Arrojó la grabadora contra la pared, haciéndola añicos. Con los ojos inyectados en sangre, se agarró el pecho, jadeando en busca de aire. El ruido alertó a su asistente, que entró corriendo y se detuvo en seco, horrorizada ante la escena. Antes de que pudiera hablar, Chloe gritó, «¡Fuera!». La puerta se cerró, dejándola sola de nuevo. Se desplomó sobre la cama, con los ojos llenos de un arrepentimiento desesperado. Cuando supo que habían entregado la grabadora, Olivia, sentada en el sofá de casa, esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción. Su sonrisa era tan radiante que me contagió al bajar las escaleras. ¿Qué te alegra tanto?, preguntó, poniéndose de pie y tomándome la mano. Una tontería sin importancia. No la presioné, pero de repente me atrajo hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó hacia el sofá. Sus cálidos labios se unieron a los míos, dejándome sin aliento. Pronto tomé la iniciativa, y nos movíamos al unísono como si fuera lo más natural del mundo. Dejé de pensar, no quería pensar. Simplemente la abracé, atrayéndola hacia mí, más fuerte. Cuando el beso por fin terminó, subimos las escaleras. Pronto, los sonidos de nuestra pasión se oyeron tras la puerta cerrada del dormitorio. El personal de fuera, al oírlos, se escabulló en silencio. Incluso la luna parecía ocultarse tras una nube. A la mañana siguiente, cuando Olivia bajó las escaleras, la recibió una ama de llaves visiblemente nerviosa. «Señorita Prescott, hay una pila de regalos en la puerta principal. Son para el señor Hayes». Aunque solo estábamos comprometidos, desde el momento en que me mudé, Olivia había dado instrucciones al personal para que me llamaran señor Hayes.
Así que Olivia supo de inmediato de quién eran los regalos. Su expresión no cambió. Devuélvanlos, dijo con calma, y no le digan nada al señor Hayes. Sí, señorita, respondió la ama de llaves, y fue a ocuparse del asunto. Cuando Chloe supo que los regalos habían sido devueltos, simplemente le ordenó a su asistente que enviara más. Justo cuando Olivia pensaba que los regalos se limitarían a su casa, Chloe apareció en una fiesta con un regalo en la mano. Era una fiesta organizada por un amigo cercano de la familia Prescott, y fue mi primera aparición pública como heredero de la corporación Hayes. El reloj antiguo que llevaba en la muñeca, un regalo de Olivia por mi 25 cumpleaños, era la envidia de todos. Desde que Olivia y yo entramos, todas las miradas se posaron en nosotras, incluida, como pronto me di cuenta, la de Chloe, desde un rincón de la sala. Al verme en el centro de la multitud, sonriente y feliz, una expresión amarga cruzó su rostro. Casi había olvidado cómo era mi sonrisa. Hace mucho tiempo, solía sonreír todo el tiempo. Mi sonrisa era contagiosa. Por muy mal que estuviera Chloe, siempre conseguía animarla. Pero después de que me rechazara, después de que se liara con Liam, solo me mostraba cauteloso y distante a su alrededor. Apretó la caja de regalo con más fuerza, casi aplastándola. Como invitada de honor, la gente no paraba de acercarse a presentarse. Finalmente, Chloe se dirigió hacia nosotros. Pero antes de que pudiera alcanzarnos, Olivia me tomó del brazo y me condujo a una habitación privada en el piso de arriba. Ethan, la expresión de Chloe se ensombreció, e intentó seguirlo, pero dos corpulentos guardaespaldas le bloquearon el paso. El mayordomo de la familia Prescott estaba frente a ella. Señorita Sterling, dijo con voz educada pero firme. Cada uno debe saber cuál es su lugar. ¿Sabes lo que le hiciste al señor Hayes? El hecho de que la señora Prescott no haya tomado represalias es una bondad que no te has ganado. Sus palabras fueron como una serie de bofetadas invisibles que hicieron que el rostro de Chloe ardiera de vergüenza. La escena, por supuesto, atrajo la atención de los demás invitados. Quienes conocían nuestra historia comenzaron a murmurar, con palabras cargadas de desprecio por la falta de juicio de Chloe. El hombre al que había amado resultó ser un asesino. El niño al que había atormentado había sido la víctima inocente desde el principio. Y ahora suplicaba perdón patéticamente, como si la vida fuera así de simple. Al ver que la situación se agravaba, el anfitrión finalmente intervino y le pidió amablemente a Chloe que se marchara. El rostro de Chloe reflejaba una profunda humillación, pero sabía que se había equivocado. Se dio la vuelta y se fue. El sonido de los aplausos que la siguieron a la salida no hizo más que aumentar su vergüenza. Arriba, en la habitación privada, Olivia intentó consolarme. Si hubiera sabido que Chloe estaría allí, jamás me habría traído. O, al menos, habría hecho que Chloe se marchara antes de nuestra llegada. Pero Chloe parecía decidida a reconquistarme. Había delegado todas sus responsabilidades en Nueva York e incluso se había comprado una casa en Londres. No es que Olivia no pudiera deshacerse de ella, sino que Chloe había sido mi tutora durante muchos años. Esa historia lo complicaba todo. Por eso mi madre le había dicho a Olivia que la dejara en paz. El pasado era pasado. Lo mejor era dar por saldadas todas las deudas. Notaba la inquietud de Olivia, pero no tenía ganas de hablar. Le apreté la mano. Nos quedamos en silencio hasta que empezaron los fuegos artificiales. A raíz de ese incidente, Olivia contrató seguridad adicional para mi fiesta de cumpleaños, colocando guardias en todas las entradas para asegurarse de que Chloe no pudiera entrar. Para mi sorpresa, Chloe no apareció. Olivia se sorprendió cuando el mayordomo se lo comunicó, pero aún así sintió cierta inquietud, así que le ordenó que mantuviera a los guardias en sus puestos. Mi fiesta de cumpleaños este año fue un evento extravagante. Olivia había contratado vallas publicitarias digitales por todo Londres para mostrar mensajes de cumpleaños, y toda la finca estaba preparada con fuegos artificiales, programados para estallar en el momento en que soplara las velas. Los jardines estaban llenos de mis flores favoritas y una colección de coches deportivos clásicos. La pila de regalos de los invitados era casi tan alta como la enorme tarta hecha a medida. En el punto álgido de la fiesta, me puse el reloj con forma de corazón de enamorado que Olivia me había comprado en una subasta por una suma astronómica, y soplamos juntos las velas del pastel.
En cuanto se apagaron las llamas, el cielo se iluminó con un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales. Los fuegos artificiales duraron un buen rato, incluso cuando los invitados empezaron a marcharse al final de la noche. Como anfitriones, Olivia y yo estábamos en la entrada, despidiéndonos de nuestros invitados. Justo cuando iba a hablar, el cielo se llenó de drones, cuyas luces formaban intrincados patrones contra la oscuridad. Miré a Olivia, suponiendo que era obra suya, pero negó con la cabeza. Les había organizado un espectáculo de drones, pero no debía ser ahora. Justo en ese momento, uno de los invitados que quedaban exclamó con asombro: «Dios mío, qué bonito». Parece una confesión. ¡Qué romántico! Sus palabras hicieron que Olivia y yo intercambiáramos una mirada, y ambas alzamos la vista al cielo. Cuanto más miraba, más familiares me parecían los patrones y más sombría se volvía mi expresión. Al principio, los drones formaron imágenes de mí sola, pero luego cambiaron para mostrar a dos personas. Puede que los demás invitados no reconocieran a la mujer, pero yo supe al instante que era Chloe. Me quedé en blanco. ¿Acaso intentaba arruinarme? Los anuncios que se transmitían desde el ascensor estaban apagados, pero aún había gente mirando desde sus balcones y ventanas. Y ahora, Chloe estaba haciendo esta demostración pública de afecto. Me imagino los titulares de mañana. Olivia pensó lo mismo. Yo era su prometido, otra mujer confesándome su amor en mi fiesta de cumpleaños. No podía ni imaginar las consecuencias. Su rostro se endureció. Pidió al jefe de seguridad que derribara los drones y luego se volvió hacia mí con voz tranquila y tranquilizadora. Está bien, Ethan. Yo me encargaré. No dejaré que esto te afecte. Hizo que uno de los choferes me llevara a casa y luego se subió a otro coche. Un deportivo negro surcó la noche londinense a toda velocidad, desapareciendo en la oscuridad. Al otro lado de la ciudad, Chloe estaba de pie en una azotea, observando el espectáculo de drones a lo lejos, con una mirada solitaria. Hace mucho tiempo, mi único deseo de cumpleaños fue un espectáculo de drones. Era un pequeño deseo para un niño, y Chloe lo concedió con gusto. Desde entonces, se ha asegurado de que tenga un espectáculo de drones cada año. Hasta que me enamoré de ella. Hasta que estuve perdidamente enamorado de ella. Ese fue el primer año que no hubo espectáculo de drones. El primer año ni siquiera me felicitó por mi cumpleaños. Y este año, mi deseo habría sido un espectáculo con drones que nos mostrara a los dos, felices juntos. Después de tantos años, por fin me regalaba mi espectáculo con drones. Pero el chico que había querido envejecer a su lado ahora estaba con otra. Chloe esbozó una sonrisa amarga, apartó su soledad y se giró para marcharse. En el instante siguiente, una figura se abalanzó sobre ella desde la oscuridad. Chloe, desprevenida, fue derribada al suelo por Olivia. Por primera vez, Olivia perdió el control. Si su jefe de seguridad no hubiera intervenido, podría haber matado a Chloe allí mismo. Olivia ignoró los rasguños en sus nudillos y miró fijamente a la mujer en el suelo. ¿Cuánto debes odiarlo?, espetó con furia. Para intentar destruirlo una y otra vez. ¿Tienes idea de cuánta gente te vio esta noche? ¿Cuánta gente presenció tu pequeño espectáculo? ¿Qué se supone que deben pensar de él ahora? ¿No te conformarás hasta que el mundo entero se burle de él y lo insulte? No. Eso no es lo que yo. Chloe se puso de pie con dificultad, tosiendo sangre mientras intentaba hablar. No es lo que. Déjame decirte algo, Chloe. Si a Ethan le importaras un comino, estarías muerta el día que pisaste este país. La voz de Olivia estaba cargada de veneno. Y debes saber que esta noche no era solo su cumpleaños. Era la noche en que se enteró de que iba a ser padre. Las palabras impactaron a Chloe como un golpe físico. Se quedó en blanco. Miró a Olivia con incredulidad. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Nunca tuve un hijo suyo. ¿Y tú estás embarazada? Olivia no se movió, solo observó cómo sus guardaespaldas volvían a derribar a Chloe al suelo. ¿Cómo me atrevo? Porque Ethan me ama, y yo lo amo, y queremos criar a nuestro hijo juntos. ¿Quieres hablar de osadía? ¿Cómo te atreviste a meterlo en un congelador?
¿Cómo te atreviste a golpearlo casi hasta la muerte? Su madre te pidió que lo cuidaras, y casi lo matas. ¿Cómo te atreviste? Olivia miró el rostro pálido de Chloe y se burló. Estoy embarazada. Vamos a ser una familia feliz. Si tienes un mínimo de sentido común, aléjate de él. Olivia no esperó ninguna reacción. Tiró a un lado su chaqueta ensangrentada y regresó a la finca. Se limpió antes de entrar silenciosamente en nuestra habitación. Al verme dormir plácidamente, una suave luz iluminó sus ojos. Me rodeó suavemente con sus brazos por detrás y se quedó dormida. Cuando desperté, Olivia dormía a mi lado. Al verme despierto, abrió los ojos, se acercó y me besó. Ya está todo solucionado, susurró. La ansiedad que me había estado atormentando toda la noche por fin se disipó. La abracé con más fuerza y le murmuré un agradecimiento. Decidimos casarnos antes de que se notara el embarazo de Olivia, así que empezamos a planearlo enseguida. El tiempo apremiaba, pero no escatimamos esfuerzos. Volamos de regreso a Nueva York para obtener nuestra licencia de matrimonio y tomarnos las fotos de la boda. A Olivia le encantó la idea de que nuestro bebé saliera con nosotros en las fotos. Pronto llegó el gran día. La ceremonia fue sencilla, pero cada detalle rezumaba un lujo discreto. Nos casamos en mi capilla favorita, y las flores eran una mezcla de nuestras preferidas, rosas y jazmín. Para no cansar demasiado a Olivia, solo invitamos a nuestros familiares y amigos más cercanos. Desde los votos hasta el intercambio de anillos, estuvimos completamente concentrados el uno en el otro. Cuando el pastor nos declaró marido y mujer, compartimos un beso profundo y lleno de amor. En ese momento, no existía nadie más en el mundo. La boda fue una ceremonia pequeña e íntima. Chloe, de vuelta en Nueva York, no se enteró hasta el día siguiente. Aún deseaba recuperarme, pero sabía que era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, oía mi voz en la grabadora. Lo mejor para ambos era no volver a vernos jamás, pero no podía mantenerse alejada, así que empezó a observarme desde lejos. La pila de regalos que me compraba crecía, cada uno un testimonio de su desesperada esperanza de poder recuperarme de alguna manera. Pero en realidad, ningún regalo llegó a su destino. No solo los devolvieron, sino que tampoco respondieron a sus mensajes. Chloe sabía por qué, pero no podía aceptarlo. El chico que la había amado más que nadie, el chico al que ella había cuidado. ¿Cómo podía estar casado con otra persona, formando una familia? Pero su pesar era inútil. 10 meses después, Olivia dio a luz a una niña. Olivia, que siempre me había adorado, ahora volcaba todo su cariño en nuestra hija. Nuestra hija tenía apenas unas semanas de nacida, y Olivia ya la había colmado de regalos por un valor incalculable. También creamos una fundación benéfica en su nombre. En la fiesta de su primer mes, los regalos de nuestros invitados se acumularon formando una pequeña montaña. De vuelta en Nueva York, Chloe también había elegido un regalo para mi hija. Para protegerla, Olivia y yo la hemos mantenido alejada del ojo público desde que nació. No encontrarán ni una sola foto suya en internet. Chloe solo había oído por ahí que nuestra hija se parecía mucho a mí. Al oír esto, su mirada se perdió en la lejanía. Si no hubiera habido tantos malentendidos, si Liam no hubiera estado en escena, ¿habríamos terminado juntos? ¿Se habría parecido nuestra hija también a mí? Recordó cuando yo aún la amaba, cómo fantaseaba con nuestros futuros hijos. Incluso había hecho bocetos de cómo me los imaginaba. Pero en cuanto se los mostré, los hizo trizas y los tiró al fuego. Incluso me dijo fríamente que tendría hijos con cualquiera en el mundo, pero jamás conmigo. Me dijo que dejara de tener esas fantasías tan irreales. El recuerdo le dejó un sabor amargo en la boca. Yo solía ser la que tenía esas fantasías. Ahora era ella la que soñaba con tener un hijo conmigo. Justo en ese momento, llamaron a la puerta de su despacho. Señorita Sterling, el coche está listo. Chloe recogió el regalo de su escritorio y salió. De camino al aeropuerto, se recostó con los ojos cerrados, repasando mentalmente lo que me diría. Pero justo entonces, una luz blanca cegadora inundó el coche. Se oyó el chirrido de los neumáticos y un violento choque. En el asiento trasero, Chloe salió despedida hacia adelante por el impacto,
golpeándose la cabeza contra el asiento delantero y luego contra el techo. Fragmentos de vidrio cayeron, hiriéndola. El coche salió volando al ser embestido por un camión grande antes de estrellarse contra el suelo. La sangre brotaba de sus numerosas heridas. En ese momento, no sintió dolor, solo un profundo pesar por no volver a verme jamás. El aire se llenó de una cacofonía de gritos, sirenas de ambulancias y de policía. Dentro de los escombros, Chloe sintió una somnolencia abrumadora y luego silencio. En el hospital, la familia Sterling se apiñaba frente al quirófano, con rostros marcados por la ansiedad. El reloj de la pared marcaba las horas. Al amanecer, las puertas del quirófano, que habían permanecido cerradas toda la noche, por fin se abrieron. Los Sterling corrieron hacia el cirujano, desesperados por noticias. El cirujano tenía el semblante serio. Dudó antes de hablar. Tiene una conmoción cerebral grave y múltiples fracturas, pero eso es lo que menos le preocupa. La principal preocupación es el hematoma cerebral provocado por el impacto. Está comprimiendo un nervio vital, lo que hace que la cirugía sea demasiado arriesgada. Tendremos que esperar a que se disuelva por sí solo. Hasta entonces, permanecerá en estado vegetativo. Al oír el pronóstico, a la señora Sterling se le pusieron los ojos en blanco y casi se desmaya. Tras un largo rato, por fin habló. ¿Dónde está el conductor que la atropelló? El mayordomo de la familia se adelantó. El camionero falleció en el acto, señora. ¿Pero qué? Dilo ya. El rostro de la señora Sterling era una máscara de rabia e impaciencia, y su expresión furiosa hizo que el mayordomo se estremeciera. El mayordomo se armó de valor y continuó. Nuestros investigadores lo han confirmado. Los Donovan estuvieron detrás de todo. Organizaron el atentado por lo que le ocurrió a Liam. Al oír el nombre de Liam, la señora Sterling lo comprendió todo. Cuando Liam fue encarcelado, los Donovan los habían acosado constantemente, llegando incluso a hospitalizarla a ella y a su marido en una ocasión. Cuando Chloe regresó, finalmente se vengó, usando su poder para casi arruinar a la familia Donovan, a pesar de su larga historia. Varios miembros clave de la familia Donovan estaban ahora en prisión o internados en hospitales. Los Sterling jamás imaginaron que los Donovan tuvieran un último as bajo la manga. La sola idea le revolvió el estómago a la señora Sterling. Era un círculo vicioso. Así que, cuando llevaron a Liam a la sala de interrogatorios, la señora Sterling no pudo contener más su furia. Se abalanzó sobre él y le dio una bofetada. ¡Maldito! La desnutrición y la dura realidad de la vida en prisión habían consumido a Liam. Ahora era solo una sombra de lo que fue. Una sola bofetada bastó para derribarlo al suelo. Pero para la señora Sterling, aquello no era suficiente. La idea de que su hija estuviera en coma por culpa de ese hombre la enfurecía. Se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello y abofeteándolo repetidamente. Si los guardias no hubieran intervenido, podría haberlo matado allí mismo. Incluso con 2 guardias sujetándola, la señora Sterling seguía gritándole, «¡Maldito! ¿Por qué no eras tú quien iba en ese coche? ¿Por qué no eres tú el que está en coma?» Al oír sus crueles palabras, Liam sintió una amarga ironía. Cuando Chloe estaba perdidamente enamorada de él, la señora Sterling lo trataba como a un hijo, llamándolo hijo y colmándolo de afecto. Ahora que Chloe lo odiaba, no era más que un bastardo para ella. Cuando la señora Sterling finalmente se cansó y se detuvo a recuperar el aliento, Liam habló. «Así que soy un bastardo». «¿Y qué es eso de tu hija?» «Decía quererme, pero cada vez que Ethan llamaba, lo dejaba todo y corría a sus brazos. Jugaba con él mientras me decía que me quería. Quería tenerlo todo». «¿Acaso eso no es aún peor?» «Era culpa suya, pero siempre tenía que culpar a los hombres de su vida». ¿No estaría mejor el mundo sin alguien así? Ja, 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 ja. Se merecía estar en ese accidente. Lo mejor para todos sería que no despertara. Se deshizo en una risa histérica, pero mientras reía, las lágrimas corrían por su rostro. Él y Chloe habían sido tan felices juntos. Si no hubiera sido por mí, si ella no hubiera estado tan dividida, él nunca habría hecho esas cosas. Nunca habría terminado así. Todo fue culpa nuestra. Él no había hecho nada malo.
Nunca se equivocaba. Como si se hubiera roto una presa, empezó a gritarle a la señora Sterling como un loco. Cuando por fin se le acabaron los insultos, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Ah, y casi lo olvido. Seguimos casados y no tengo ninguna intención de divorciarme. Toda tu familia tendrá que aguantarme de por vida. La señora Sterling estaba tan furiosa que no podía hablar, le temblaban las manos sin control. Finalmente me llegaron las noticias del drama de la familia Sterling. Al oír de nuevo el nombre de Chloe, sentí un fugaz y lejano destello de algo. Desde que me fui a Londres, nuestros caminos no se habían vuelto a cruzar. Jamás habría imaginado que este sería su destino. Pero al enterarme de que estaba en coma, no sentí nada. Una profunda calma. Ahora éramos extrañas. Su vida no tenía nada que ver con la mía. La persona que había sacado el tema me observó con cautela y pareció relajarse al ver mi falta de reacción. Pero algunos seguían mostrándose escépticos. Después de tantos años, ¿de verdad podía no sentir nada por ella? Negué con la cabeza. Después de todo lo que había pasado, ¿cómo iba a sentirlo? Además, ahora tenía personas más importantes en mi vida. A lo lejos, Olivia caminaba hacia mí, con nuestra hija en brazos. Le tomé la mano. Ethan, dijo con voz suave. Hemos venido a llevarte a casa. ¿Casa? Era mi palabra favorita. Sonreí a mi esposa y a mi hija. De acuerdo, dije en voz baja. Vámonos a casa. A partir de ahora, cada comida, cada estación del año, sería con ellos.